Hola, bienvenidos a esta entrevista con Ximena. Ella es la directora del Instituto de Design Thinking en España. Ella es una experta en el campo de Design Thinking, con años de experiencia en el diseño de soluciones creativas e innovadoras para resolver problemas muy complejos. Su trabajo ha sido reconocido alrededor del mundo y ha ayudado a muchas empresas y organizaciones a mejorar su enfoque de diseño y a obtener unos resultados mejores. A lo largo de su carrera, Ximena ha trabajado en empresas de diferentes tamaños y sectores, en proyectos que van desde el diseño de productos y servicios hasta la transformación digital de organizaciones enteras. Su enfoque está centrado en el usuario y su conocimiento profundo del proceso de Design Thinking ha sido clave para el éxito de sus proyectos y también para el impacto positivo que ha tenido en la sociedad. En la entrevista de hoy, Gretchen habla con Ximena y allí, pues Ximena nos cuenta cómo está aplicando todas estas metodologías en desafíos muy específicos, como promover el turismo rural en pueblos muy pequeños o cómo está ayudando a un grupo de médicos y científicos a mejorar la experiencia de usuario en hospitales en España. Si trabajas en áreas de desarrollo de producto o si simplemente quieres aplicar Design Thinking para mejorar las interacciones con tu familia, no dejes de escuchar lo que hoy nos comparte esta rockstar. Gracias. Hola, hola. Buenos Hola, días. ¿Qué buen tal? día, Gretchen. Feliz de estar aquí este ratito con vosotros. Qué bueno, qué bueno. Yo también, Ximena, pues un poco de intro para las personas que nos están escuchando. Ximena, siempre lo digo, ha sido una de las personas que ha cambiado mi vida, creo que para bien. Algunas personas pueden cambiarla de una forma u otra, pero ella me ha abierto esa visión de lo que es pensar diferente, tener frameworks de trabajo diferente, aplicarlo a distintos problemas. Y desde back in the days, ¿no? Desde el 2000 un poquito, que estamos conociéndonos y que ha sido como esa exposición a todo lo que es design thinking, human design y todo eso. Y es fascinante porque me recuerdo de ti que lo hablabas cuando nadie hablaba de esto. Entonces, en el día de hoy, básicamente lo que quería era que conversáramos, que compartiéramos unos casos más concretos de lo que estás haciendo, pero también cómo ha sido tu journey como la fundadora del Design Thinking Institute en español, en España, que es una iniciativa increíble para mi vista también. Y la idea al final es compartir un poco tu recorrido, pero sobre todo qué estás haciendo ahora, qué cosas te motivan y qué es un poco esas conversaciones que están pasando, ¿no? Entonces, un poco de contexto de este proyecto. Le hemos querido llamar Ikigai Curiosity, es basado en toda esa intersección entre lo que nos apasiona, lo que nos hace feliz, lo que nos genera dinero, pero a la misma vez lo que nos despierta cada día para continuar aprendiendo. Entonces, no pude pensar en alguien mejor que tú para hacer esto real con tu vida, tus ejemplos, y para mí es un honor tenerte aquí conmigo. O sea, mil gracias, de verdad, estoy feliz. Gracias, Gretchen, querida del alma. Sabes que hay veces que es lo que ocurre con pocas personas que se genera esa magia y esa conexión a lo largo de hace más de 15 años, desde que nos conocimos en el aula y que las dos fuimos creciendo y desarrollándonos profesionalmente. Y esa conexión es para mí un placer hoy poder contribuir con esta iniciativa buenísima que tienes para ayudarnos a crear nuestro Ikigai y contribuir con la visión del Instituto de Design Thinking, por qué nacemos, qué es lo que hacemos y que sin lugar a duda es mi pasión personal de ayudar a las personas a que logren a pensar diferente. Ese es nuestro objetivo, es el mío personal y es la misión del Instituto de Design Thinking, y somos unos apasionados del Design Thinking. Como bien lo sabes, arrancamos hace muchos años atrás, en los inicios del 2000, 2005, en donde nadie hablaba de Design Thinking, en donde querías vender Design Thinking y se decía, no, yo no quiero cambiar mi logo. Por lo tanto, el recorrido de estos más de 15, 16 años que estamos trabajando
con Design Thinking nos ayudó a encontrar realmente el punto clave en donde Design Thinking hace ese pum y cambia la forma de pensar de las personas. ¿Qué es Design Thinking? Es un método, y como método sigues unos pasos y por suerte son súper simples y te ayuda a entender y a resolver problemas desde una forma completamente distinta. Y lo más importante para mí en Design Thinking es que cambia el orden y las prioridades. ¿Por qué? Porque pone primero a las personas. Y eso es cuando tú pones todo tu esfuerzo, tu pasión, tu compromiso para entender a esas personas, entender cómo piensan, qué sienten, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus rutinas, para descubrir algo que todavía no conoces de tu cliente. Y eso es lo que te permite luego ese compromiso de agregarle valor a su vida, diseñar una solución que realmente impacte en la vida de las personas, genere una mejora. Entonces, para decirlo en una sola frase, Design Thinking es un método para entender y resolver problemas que busca la solución desde centrado en las personas y quiere diseñar soluciones con impacto. Y la magia del Design Thinking está cuando te puedes dar cuenta que tienes un poder enorme para hacer la vida de las personas un poquito mejor. Sí, es que eso es lo que es impresionante, porque claro, en contextos de tecnología, que en mi caso es lo que he estado desarrollando los últimos años, es muy común hablar de design thinking para desarrollo de aplicaciones móviles, para desarrollo de metodologías o procesos específicos, pero lo que me gustaría es compartir un poco desde tu perspectiva que no es algo exclusivo para tecnología. Entonces, Exacto. Design Thinking ¿cómo? Sí. lo puedes aplicar en múltiples escenarios y puedo compartir algunos de los proyectos que estoy actualmente y los que hemos desarrollado a lo largo de los años. Muchas veces el cliente llega para decirte tenemos un problema y el problema suele ser el mismo. No vendemos, no llegamos a nuestros clientes o queremos llegar a más clientes. Ese es el problema desde la visión business as usual de la forma tradicional de pensar. Cuando las compañías están más permeables a introducir design thinking, entienden que hay que enfocar el problema desde la perspectiva de las personas. Ese customer centricity que evoluciona a people centricity. Entonces, ahí tenemos un gran punto en design thinking. Normalmente, todos dicen, yo conozco muchísimo a mi cliente. Tengo tropecientos estudios, tengo tropecientos análisis y su mindset habitual y normalmente de los equipos ahí es valido lo que ya conozco y que está muy bien. Pero falta un puntito, que es descubrir lo que no conoces. Es salir afuera, descubrir versus validar. Descubrir ese insight que te da la clave de dónde puedes darle mayor valor a tu cliente. Y ese es un mindset fundamental en Design Thinking. La curiosidad. Salir a descubrir algo nuevo que desconozco completamente de mi cliente. Y cuando trabajas en proyectos, ¿qué tipo de proyectos lo aplicamos? Desde marketing, muchísimo en el ámbito de marketing, de cómo generar ese stickiness con tu cliente, esa pegajosidad de cómo hacemos para que ame profundamente tu marca y cuáles son los conectores emocionales. Desde el punto de vista también de estrategia, preparar a los decision makers para que tengan una visión estratégica de largo plazo, teniendo en cuenta los comportamientos de futuro de las personas. ¿En base a qué? A lo que para hoy, para esas personas, para hoy es importante. Entonces, buscar hacia dónde van estratégicamente esas visiones. En los equipos de recursos humanos, en donde internamente suele haber los problemas de necesitamos alinear al equipo a un objetivo estratégico. Necesitamos empoderar al equipo para que sea capaz de
proponer soluciones diferentes a lo que veníamos haciendo, sobre todo si sos líder de mercado. Uno de un decision maker que lo tenía clarísimo me dijo, Ximena, necesitamos hacer un mindset. Lo típico, preparas todo el workshop, preparas todo, llegas y uno de los líderes del equipo de ejecución dice, ¿para qué tenemos que cambiar si somos líderes de mercado? Y mi sensación fue, Ximena, guarda el PowerPoint, tienes que empezar desde un lado totalmente distinto, porque hay que hacer entender, si no cambias y no tienes la capacidad de constantemente estar cambiando, dejas de ser líder del mercado. En situaciones en donde hay un cambio organizacional en tu compañía y necesitas que los equipos adopten y se adapten a ese nuevo cambio. Y normalmente intento de no hablar de cambio porque la gente dice, ¡ah! La adversión al cambio, ese soy yo. No hablo de cambio porque la gente dice, no me gustan los cambios. Claro. Y los cambios en sí es un proceso, pero sí les fascinan las mejoras. Claro. Les encantan que las cosas mejoren. Pero para mejorar necesitas cambiar. Ahora le dices, vamos a cambiar, y dice, ay, no me gusta. Por lo tanto, ¿en dónde te pasas? Pasemos a un proceso de mejora en donde adaptamos la forma en que trabajamos, adoptamos nuevos hábitos para generar esa mejora que queremos. Y olvidémonos de la palabra de cambio, porque es donde la gente se aferra de todos asumimos que tenemos aversión al cambio y resistencia al cambio. Y hay veces que te encuentras con otros tipos de problemas en donde tienes que cambiar el mindset en el sector público. Personas que tienen que diseñar soluciones y te das cuenta que esas personas, esos que están diseñando políticas públicas o programas o iniciativas, tienen un poder enorme para hacer la vida de las personas mejores. Y sobre todo en los países en vía de desarrollo, en donde pequeñas iniciativas pueden generar un impacto. Y tengo el caso de el programa que estamos diseñando con World Tourism Organization, el organismo mundial de turismo de Naciones Unidas, en donde hay un programa para ayudar a los policymakers, a aquellas personas que están diseñando iniciativas para el desarrollo del turismo rural. En zonas rurales, en zonas pequeñitas. Y mi función allí, junto con el Instituto de Design Thinking, es cómo ayudamos a que esas personas sean capaces de entender el problema diferente. De que empoderarlos para decir, puedes diseñar acciones súper pequeñitas, con recursos súper limitados, pero con unas bases, con unos pilares en términos de co-creación, incluir a la comunidad para crear soluciones, que ellos propongan sus propias capacidades y condiciones para generar ese impacto, que sean capaces de pensar estratégicamente a largo plazo y no solamente de largo plazo. Esos son los puntos en que dices, amo lo que hago profundamente y si puedo contribuir a todas esas personas, encantada y feliz de poder hacerlo. Sí, es que es algo, yo lo veo como un estilo de vida, ¿no? Al final, siempre lo escuchamos en los contextos más formales de trabajo, como, ok, tenemos que diseñar una aplicación o los casos específicos que te decías, tenemos este problema, tenemos que solucionarlo, ¿no? Pero para mí, todo lo que es Design Thinking, Behavioral Science, todo eso va más allá de lo obvio, ¿no? De esa transacción. Me gusta mucho lo que comentabas del Customer Centricity versus People Centricity. Ok, el customer es verdad, es la persona que va a hacer la transacción, es la persona que va a traerte o el dinero o el tiempo o algo que tú quieres, pero ¿quién está más allá, no? ¿Qué es esa persona al final del día? Y yo lo veo como Design Thinking es como el método más seguro, por decirlo, o más mainstream de hablar de otros temas más profundos, como es cómo funciona nuestra mente, qué es lo que nos motiva cada día, cuáles son nuestros miedos, por qué
reaccionamos de una forma u otra. Entonces, hay casos muy específicos, ¿no? Yo estuve trabajando, por ejemplo, con una chica en el tema de higiene femenina, que es lo que al final motivaba a una mujer a comprar un producto u otro, y es básicamente el miedo de tener un accidente y que te descubran de, oh, wow, ¿qué sucedió? Más allá de si es una toalla súper sofisticada, no sofisticada. Entonces, este tipo de cosas, cuando logras entrar dentro de cuáles son nuestros miedos, cuáles son esas cosas que traemos desde pequeños que nos asustan o que nos hacen reaccionar de una forma u otra. Y sé que, bueno, no queremos ir en ese tema tan profundo, pero para mí es inevitable detach, ¿no? Decompose, poner una cosa separada de la otra. ¿Tú tienes esa experiencia donde llegas a un contexto super corporate, todo el mundo va vestido muy así y al final probablemente terminen todos, no sé, llorando porque descubres que tu niño interno tiene cositas que no ha mejorado y por eso influencias las políticas de la empresa de una forma u otra? ¿Tú has visto esto llegar hasta ese punto? Mira, a ver, ahí te respondo de dos formas. Una, te cuento lo que pasó ayer en mi clase de marketing en Argentina. Son muy pichoncitos, 21, 22 años. Mm. Y doy clases con ellos a mi noche de España, de 8 de la noche a medianoche, todos los martes. Y encontrarme con gente joven a la cual puedo de nuevo ayudar a que incorporen ciertos mindsets es lo que me hace valer la pena para quedarme hasta medianoche hablando de marketing, que también me apasiona y fascina. Y ayer justo hablábamos de la diferencia entre emociones y sentimientos. Qué bueno. Hicimos los perfiles, los nuevos perfiles del consumidor, basándonos en los diferentes estudios. Y se me ocurrió mostrar una campaña de una marca de bebidas que hicieron un estudio alucinante sobre el tiempo que nos queda para vivir y compartir con otros. Y nos pasó lo que decías. Terminamos todos absolutamente tocados y dijimos, aquí termina la clase. Yo quiero a mi mamá, voy a llamar a mi mamá ya. Y ayer nos pasó justamente eso. Qué bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Hay hay un framework muy claro de la forma en la cual nosotros pensamos, te va a determinar lo que sientes. Y lo que sientes es lo que va a determinar lo que haces, lo que dices, que son esos comportamientos, tus rutinas, tus hábitos, la forma en que tomas decisiones. Entonces, desde el punto de vista habitual, aquellas personas que están o aquellas compañías que están muy sensibilizadas, ellos empiezan por el final, observan el comportamiento, observan los hábitos, las rutinas, el social media listening, porque escuchan lo que dicen y entienden cómo se sienten, incluso en función de emoticons, porque sobre todo si son muy jóvenes, las emociones las expresan con emoticons. ¿Qué cosa es y eso está súper bien y es súper valioso? Pero cuando empiezas del otro lado, de entender cuáles son esos patrones de comportamientos basadas en las experiencias, el entorno, la cultura, empiezas a entender muchísimo mejor cómo el punto final podrá variarse. Desde el punto de vista de dos puntos, todos, absolutamente, tú, Gretchen, yo, Obama, todos tenemos el mismo esquema, los mismos esquemas mentales. Te relacionas con un producto, una marca, un servicio, tus padres, tus jefes, tus profesores, tus pares, bajo dos modelos. Un modelo de dependencia infantil, aniñado, o uno de madurez. Y podemos cambiar constantemente. Y en función de esas reacciones, el nivel de apego que tenemos a una reacción madura o una relación más de dependencia, en donde ahí entran todos los miedos que todos naturalmente tenemos, de el abandono, el no ser suficiente, el de tener la capacidad de satisfacer a los demás. Cuando uno entra en esos esquemas de apego a la relación toda,
producto, servicio, marca, tu pareja, tus padres, tus hijos, todo es muchísimo más caro. Y entiendes esos patrones de comportamiento de una manera muchísimo más simple. Entonces, los pensamientos, cómo nosotros pensamos, es sumamente poderoso. Sí, sí, eso totalmente. Hay un framework también del profesor Galloway, que es alguien que tanto Trish como yo, Trish también es la host de este podcast, admiramos muchísimo. Y él habla un poco de cómo al final los productos deben ser appealing a nuestros órganos, ¿no? A la mente. Ok, quiero aprender, quiero crecer, al corazón, en el sentido de safety, ¿no? Entonces, cuando hay un producto para niños que me va a aportar esa seguridad, pues siempre voy a estar más, quiero tenerlo, ¿no? Un poco al gut, esa sensación de lo quiero, pero desde el punto de vista más, Más visceral. más visceral, desde adentro. Lo quiero porque lo quiero. O la parte más, él también hace referencia a lo que es el órgano sexual en el sentido de que, wow, que sexy es alguien en un Ferrari, ¿no? Al final juegas con esos appealings y me pareció algo muy interesante porque al final todos tenemos esa concepción que viene un poco mezclado entre lo que viene un poco en nuestro black box, nuestra mente, lo que viene allí que nadie, no sé quién lo logrará hackear, o si nosotros mismos o ella, y ahora con todo lo que está pasando, es como ese layer, ¿no? Al final yo lo veo como una plataforma, es como tu foundation, después viene tus distintas experiencias que has pasado en la vida, que eso te hace reaccionar de un modo u otro, tu exposición obviamente a la sociedad, quién ha sido ese role model que te ha dicho que tu belief system debe ser de una forma o de otra, y después obviamente viene tu exposición a los productos. O sea que cuando algo nos resulta appealing no es tan obvio como me gusta porque sí, ¿no? Entonces, la tarea de un buen design thinker es como peeling that onion, ¿no? Vas viendo y qué más hay, y qué más hay. Y para mí es fascinante porque es entrar en un laberinto que es único cada vez que te pones en contacto con un proyecto, ¿no? Y esa es una fuente infinita de alegría, de conocimiento, de aprender. Y sale uno también renovado y sale uno diferente cada vez que entras en estas intersecciones, ¿right? Sí. Y me encantó el concepto de black box, y ahí creo que hay dos cosas. En términos generales, todos necesitamos contención y reconocimiento. En ese modelo en donde todo lo que haga una marca, un producto, para darle contención y reconocimiento, y ya sea de los distintos puntos, desde el aniñado que necesita seguridad, necesita el que le refuerces que lo está haciendo bien, al empoderado, en donde también esa visión más madura y desde la adultez, de la interdisciplinaridad, de la interdependencia, necesita también contención y reconocimiento. Entonces, en ese sistema de creencias que nosotros tenemos, el punto está en que seamos respetuosos y muy cuidadosos cuando entramos a ese nivel de intimidad al conocer a ese cliente, a esa persona. Y aquí creo es donde Design Thinking da un gran aporte, en donde no estamos evaluando si es bueno o es malo. Sí. Es lo que es, y se trata con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, para identificar de esos sistemas de creencias qué puntos honestamente nosotros podemos contribuir con una propuesta de valor. Y no pasar límites éticos de, yo sé esto de aquí que te puede doler, genero ahí un punto de contacto. Nuestra visión desde el Instituto de Design Thinking y mío personalmente es ser sumamente respetuoso y ético cuando se llega a esos niveles de los sistemas de creencia. Ser muy sensible al cambio cultural. La percepción de calidad del mismo producto con el mismo target no va a ser lo mismo en un país que en otro. Por lo tanto, porque sus sistemas de creencia de lo que es bueno o lo que se percibe como bueno es diferente. Nosotros sí os preparamos para
tener la sensibilidad de llegar hasta los sistemas de creencias y tratarlos con máximo cuidado. Y para retomar el concepto del black box, yo creo que el mejor hacker de ese black box somos nosotros mismos. Y creo que acudir o recurrir a un profesional debería estar incluida en la canasta básica. Ir al psicólogo es tan importante como alimentarse. Porque alimentamos nuestro cuerpo, alimentamos nuestra mente, alimentamos nuestra cuenta bancaria, pero no alimentamos nuestra parte emocional. Y somos topos emocionales. Nos cuesta muchísimo entender nuestro propio black box. Y todo espacio para que le dediques para reflexionar, a entenderte, a entender tus sistemas de creencias, a entender tus reacciones, tus hábitos, tus comportamientos, es la mejor inversión que puedes hacer. Sí, es alucinante porque inclusive un libro que yo también me cambió la vida, Hábitos, y básicamente él habla de esto, ¿no? El autor, y habla desde la perspectiva de cuando ocurre ese discovery de que tú empiezas a cuestionarte tu propio black box que tengo, normalmente es cuando hay un evento muy fuerte en tu vida, ¿no? O cuando estás a punto de perder algo, etcétera. Pero una de las intenciones también de este podcast es hablar de estas cosas, de que no hay que esperar a ese extremo para uno, buscar ayuda, dos, invertir. Claro. Cuanto más, es como el concepto de el interés compuesto. Sí. Es exactamente igual. Si vos invertís 100 dólares, lo que sea, unidad monetaria, a los 20, a los 80 vas a recibir probablemente cerca de 1 millón. Sí. Si lo invertís a los 40, va a ser probablemente 200.000. ¿Por qué? Porque el tiempo es mágico en finanzas. Y a nivel de desarrollo personal también. Sí. Si tú inviertes en entender tu black box a los 20, llegas a los 40 como ninguno de todos nosotros hemos llegado. Sí. Y llegarás a los 60 como ninguno de todas ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos han llegado. Porque no hubo esa inversión. Porque esa inversión a lo largo del tiempo es mágica. Sí. Entonces, no es que es gastar o es meterse, estás invirtiendo en tu desarrollo individual, personal, que te lleva luego a entender las cosas también desde un punto de vista completamente distinto. Sí, sí, totalmente. Me gusta siempre la analogía del bambú, ¿no? Que habla de, siembra el bambú y toma 5 años y un día que ya decide crecer, crece hasta la altura que todos conocemos el bambú, ¿no? Entonces, esa analogía que viene más de la parte también filosófica o religiosa, pero si lo traemos a esta realidad es lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo ir cultivando, cómo puedo tener esa curiosidad, pero a la misma vez, como es en tu caso, cómo también utilizo todo esto como una herramienta para vivir, para hacer dinero, para tener una vida y una vida profesional, ¿no? Entonces, en ese sweet spot es para mí lo que es fascinante, ¿no? Se habla un poco que es solamente un 1% de las personas que trabajan que logran generar esa felicidad con lo que hacen y generar dinero también, ¿no? Al final vivir, pagar sus cuentas, etcétera. Entonces, para mí es alucinante. Lo que sí veo, y me gusta mucho como lo comentabas, de cómo lo vas nutriendo, pero a la misma vez cómo estás consciente de tus biases, ¿no? Yo creo que eso es algo que está muy presente. Hay un libro ahora que estoy leyendo que se llama Noise, hasta ahora me está gustando mucho porque es muy científico aplicado a cosas de la vida, como mi yo de hoy no va a ser el mismo de mañana en cuanto a cómo hago el análisis de una situación, cómo soluciono los problemas, no es lo mismo, pero el autor comenta de que tu yo de mañana es mucho más cerca que tu yo de ayer versus que si te compararas con otras personas, ¿no? Entonces, siempre es importante confiar en eso, en tu black box, qué viene contigo, qué puedo traer al mundo a partir de allí y sobre todo estar consciente de buscar esa ayuda, ¿no? Para
para continuar, para lubricar los pensamientos, para nutrir esa alma al final y poder traer valor, ¿no? Yo quisiera ver esto más desde la educación en niños, por ejemplo. ¿Por qué no existe más de estas conversaciones desde que son pequeñitos? ¿Tú tienes alguna idea de eso? Mira, has llegado a un punto súper interesante. Tuve la suerte de tener a mi hijo a los 19 años. No. Y a los 19 años era lo suficientemente consciente para decir, no tengo idea de la vida. Qué bueno. Absoluto. Entonces fui con mi super panza, porque engordé 30 kilos en el embarazo, a la Facultad de Psicología, en ese momento en Rosario, Argentina, y dije, deme algo para entender lo que tengo que hacer cuando salga de aquí, porque no tengo idea. Así que una gran parte de lo que logré con Nacho es gracias a ese bibliotecario que nunca supe su nombre, que me llevó a un excelente libro que es La causa de los niños, de François Dolto, y luego La causa de los adolescentes. Los 19 años, Argentina, sin un duro, me compré una cartulina, un póster, en donde dije, Dios mío, todo lo que tengo que hacer. Me escribí un planner de lo que tenía que hacer de 0 al primer mes, a los 2 meses, a los 6 meses. Me lo plastifiqué y uno estaba en el baño y otro en la cocina para que no se me olvide lo que sí y lo que no. Fabuloso y totalmente recomendable. Es de la década del 80, la única diferencia es que ahí habla de Walkmans y hoy hablamos de AirPods, y entender por qué los niños los adolescentes se aíslan, porque los adolescentes necesitan su propio espacio. Es mágico, durísimo. Debería venir con una cajita de pañuelitos descartable porque te agarran uno. Oh my God, todo lo que tengo que hacer. Sí. Pero pasado todos estos años y uno tiene la suerte luego de hablar con sus hijos adultos y tener ese feedback, Nacho dijo, mamá, a mí me educaste con Design Thinking. Nunca una orden específica para desarrollar cuando había un problema. Esto era una especie de proceso de co-creación con tu lista de preguntas y dices, ¡oh, caramba! ¿Qué pasó? ¿Y esto cómo lo resolvemos? Al final, cuando trabajas con Design Thinking, lo tienes internalizado. Y es verdad, yo a Nacho nunca le di ninguna orden ante un problema, vale, ¿y cómo lo resolvemos? Hoy Nacho es médico, es adulto y se llama siempre con tu positive thinking de todo se puede resolver. Sí, que tardará más tiempo, tendrás que invertir más dinero, pero todo se puede resolver. Entonces, esa parte en donde uno, desde niño, desde cuando se cae una taza, en vez de decir, retarlo, decir, ¡ay, pero qué hiciste, qué idiota, qué pasó! Esto es culpa de tu padre y tú vas a buscar la escoba para limpiarlo y... Sí. Verso decir, oh caramba, ¿qué pasó? Claro. ¿Y ahora cómo lo resolvemos? Y empoderas a ese niño a que sea capaz de entender, de analizar el problema. Es el que pasó, sin querer con el codo. Ah, vale, la próxima vez, ¿qué hay que hacer con el codo? Prestarle atención. ¿Y ahora cómo lo resolvemos? Vamos los dos a buscar la escoba, que si te cortas, esa parte es del adulto, te protejo, te cuido, te contengo, pero desarrollo tu capacidad. Los niños tienen cientos de miles de capacidades que los padres a veces nos las cargamos con una sola frase. Con una sola frase. Pero tener la posibilidad de también ahí, en ese rol que tenemos como padres, de indagar nuevos modelos más de coparticipación, de que el niño también te está enseñando y te está educando a ti. Hay muchísima literatura. Yo ya estoy fuera del mercado de ser de madre, afortunadamente estoy más en el mercado de ser abuela, pero se puede desarrollar muchísimo mejor con preguntas, con participándolo, colaborando y sobre todo dándole contención y reconocimiento, que creo que todos desde niños lo necesitamos y que luego de adultos vemos esa carencia o ese exceso. Claro. Sí, sobre todo eso, cómo luego lo vemos amplificado, ¿no? Y
y luego vemos como reacciones súper exageradas por algo muy tonto, ya siendo adultos, y es como, a lo mejor ya no es tiempo para eso, hubo algo que no se arregló desde antes, ¿no? Eso me parece muy revelador y sobre todo, de nuevo, yo en este camino de más técnico, ¿no? De design thinking, de interactuar con personas en la empresa, de desarrollar productos, es inevitable irse sin traer la parte más, no sé, espiritual, filosófica, etcétera, de estar consciente, ¿no? De tener ese awareness de qué está pasando, de ser intentional al final del día, ¿no? Entonces, es es casi como que cada día es un juego nuevo. ¿Qué voy a descubrir hoy? ¿Qué puedo aplicar hoy? Y para mí me ha servido mucho en mi día a día para amar lo que hago. Yo amo mi trabajo, amo cuando conozco a nuevas personas, cuando traigo los learnings de algún libro y me siento una persona privilegiada, me siento siempre esas ganas de gritar al mundo como que hay formas de sonreír y de ser feliz con lo que hacemos, ¿no? Entonces, muchas veces es simplemente entrar a ese tier 2, ¿no? Ir un poquito más profundo y dejarte sorprender, ¿no? Y en tu caso, no puedo pensar de nuevo en alguien que lo practique más en su día a día, que tiene esas cositas nuevas. Entonces, sé que, bueno, nos estamos acercando al final, pero ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué fue lo último que te trajo ese spark, por ejemplo, en las últimas horas, aparte de la historia que comentabas antes, o algún proyecto que estés trabajando ahora que te mantiene así con esa ganas de ver dónde llega, ¿no? Mira, son distintos proyectos, unos como os comenté, el de Naciones Unidas, para ayudar a diseñar políticas, iniciativas, programas para el desarrollo del turismo rural, que pienso y siento como, intento pensar y sentir como esa persona que está en cualquier país del mundo, cómo la puedo ayudar para empoderarla para que logre diseñar esas iniciativas. Por otro lado, ayudar a otra compañía de un seguro de salud privado en Argentina con un cambio de modelo de gestión en donde los decision makers pierden poder, equipo, territorio, y empoderarlos para ayudarlos a entender tienes las competencias, tienes la expertise, eres un líder y tienes la capacidad para lidiar con este problema. Y allí mi mensaje clave fue la incertidumbre está afuera, pero que no esté en el equipo. Y creo que eso es fundamental. Luego, también en otra empresa donde tenemos que trabajar con los LDAs, ese nuevo perfil de jóvenes de 18 a 25 años en Centroamérica, en donde tienen unas prioridades, unos principios y unos deseos completamente diferentes a lo que habitualmente nosotros pensamos. Los jóvenes, sobre todo el perfil de mujeres jóvenes, era yo quiero estar en casa, quiero cuidar a mis hijos, ser una buena esposa, y esas son mis expectativas. Entonces tenemos que entender esos hábitos, esos comportamientos y cómo desarrollar, cómo agregarle valor a eso que es su expectativa y su deseo. Y por otro lado, totalmente diferente, en un contexto de una solución app para descuentos de productos alimenticios masivos en supermercados y de donaciones a proyectos sociales, pero en el marco de un principio religioso de la Iglesia evangélica. Entonces, todo esto son las últimas 2 semanas, sumado a cómo ayudar a médicos y científicos de la comunidad de Madrid, 268 médicos y científicos que martes y jueves trabajamos durante 4 horas, durante 2 semanas y medias, en donde nuestro objetivo es desarrollar nuevas habilidades de comunicación centrada en la experiencia del paciente. Entonces, en esa diversidad de temas es donde tengo la suerte y tomo el compromiso infinito de contribuir para que cada uno de esos perfiles pueda ser capaz de agregarle valor a ellos y que ellos en su rol de médicos, de policy makers, de la señora que va a comprar una leche
más barata para ahorrar. De mis propios alumnos, mis pichoncitos de Argentina, que serán los próximos marketeers en el mercado. Si yo puedo contribuir con ellos de alguna manera para generarle ese commitment, para generar impacto y sobre todo el poder de la intención, Sí. make the difference, vale la pena que duerma las pocas horas que duerma. Sí. Y para sobrevivir nuestro primer podcast juntas. Sí. Qué bueno, yay. Tecnológicamente todo funcionó y además nosotros nos estamos viendo, que eso es muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ximena. De verdad, no puedo esperar empezar a ver cuáles son esos outputs finales, qué cositas nuevas vas a hacer a partir de ahí, qué nuevos frameworks vienen para incorporarlo a mi librería de frameworks. Y Vendrán cositas nuevas, buenas y absolutamente diferentes que podré compartir dentro de muy poquito. qué bueno, qué bueno. Mil gracias, Ximena. Voy a pararlo por aquí. Un abrazo muy Gracias. grande. Adiós Chao. a todos. Bye, bye, bye.